Ya, chicos, hola, oye, lo siento, ¿no es cierto?, por haber suspendido la clase de hoy día, pero les dije que le iba a mandar un video tutorial, que creo que es mejor, ¿no es cierto?, que haberse conectado a la clase. Eh, entonces, lo que hay en este video, ya en la descripción van a encontrar las dos evaluaciones. Evaluación matemática número 3, evaluación matemática número 4. Evaluación matemática, ¿no es cierto?, 3 creo que es frecuencia, y la 4 creo que es, ¿no es cierto?, números enteros. Inviértanla, ya, inviértanla. Trabajen primero con números enteros, y luego trabajamos, ¿no es cierto?, con tabla de frecuencia, para que por lo menos puedan manejar, ¿no es cierto?, positivos, negativos y ese tipo de cosas los usuarios antes de poder trabajar con eso. Yo imagino que en matemática vamos a llegar casi hasta la evaluación número 5. Ya hay 6 evaluaciones, pero vamos a llegar hasta la número 5 en relación al tiempo que tenemos. Entonces, la pega de esta semana, ¿no es cierto?, es que ustedes van a mandar la evaluación de números enteros, ¿ya? Trabajar y idear que se llegue hasta el miércoles, jueves, ¿no es cierto? Y luego envían la evaluación, ¿no es cierto?, de frecuencia. Y con eso, ¿no es cierto?, complementamos la semana número 8, que es esta semana de trabajo, si no me equivoco. ¿Ya? El formato de trabajo es el siguiente: manden el formulario, digan que una evaluación, ¿no es cierto?, de práctica, que respondan, que no importa que se equivoquen, le va a aparecer, ¿no es cierto?, si la respuesta está correcta o está incorrecta, y luego, ¿no es cierto?, esa información me va a llegar a mí y yo le envío, ¿no es cierto?, el análisis de qué es lo que más les cuesta, qué es lo que menos les cuesta, ¿no es cierto?, cuáles son las preguntas que más se equivocaron, etcétera. ¿Vale? Tratemos de llegar, ¿no es cierto?, al mismo número de usuarias. En la evaluación de lenguaje hay 61 respuestas, ¿vale? Me parece un número interesante. Yo esperaba un poco más, ¿no es cierto?, por lo menos sobre el 50%, más allá de 70%, pero bien. Ya, entonces, trabajemos con la evaluación de matemática, veamos, ¿no es cierto?, qué es lo que más les cuesta, así en la última semana reforzamos sus contenidos. La próxima semana tomamos evaluación de matemática número 5 y número 6, ojalá, o evaluación de matemática número 5, ¿no es cierto?, y evaluación del lenguaje, las que quedan, para que podamos trabajar, ¿no es cierto?, y complementar los contenidos. ¿Vale? Entonces acá en la descripción del video van a estar, ¿no es cierto?, los links del formulario, igual se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y eso, ya, manden los formularios, ¿no es cierto?, números enteros, frecuencia, ya, esta semana, que respondan y hagan el acompañamiento. Básicamente, ¿no es cierto? Vale, en este mismo video, lo voy a hacer ahora, va a ir, ¿no es cierto?, una explicación de cómo trabajar la información, ¿no es cierto?, tomando el formato de evento Luria de resolución de problemas, ¿no es cierto? Usted va a transmitir esa información a la usuaria para que ella aprenda, ¿no es cierto?, a reconocer cuál es la pregunta, cuáles son los datos, ¿no es cierto?, en qué tiene que poner atención, etcétera. ¿Vale? En este video va a ir todo. Así que vea la descripción, va a estar los formularios, ¿no es cierto? Igual se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Y cualquier cosa, ¿no es cierto?, me ubica por el grupo, ¿ya? Y a ver si nos podemos encontrar el día miércoles en la tarde, sería ideal, antes del viernes. Así que eso, besitos, chao. Ya, bueno, lo prometido es deuda, le había dejado, o sea, le había dicho, ¿no es cierto?, que le iba a mandar un pequeño video tutorial para el tema de la semana. Así que en la semana le tengo dos tareas súper sencillas. Ya, acá las compañeras me mandaron, ¿no es cierto?, la información de las pruebas vía Word. Yo el Word, ¿no es cierto?, los transformé aquí en el formulario, entonces la evaluación está lista para llegar y enviar. ¿Ya? De hecho, si se fijan, hay dos tipos de pruebas: matemática, ¿no es cierto?, número entero, y matemática frecuencia. ¿Vale? Los contenidos de cada prueba debería estar en la plataforma de Graduate. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es que la usuaria ingrese a la plataforma de Graduate, vea los contenidos, ¿no es cierto?, que hay dentro, y después, ¿no es cierto?, haga las evaluaciones dentro de la plataforma. Ahora, si no hay, o si no puede ingresar a la plataforma, lo mejor sería, ¿no es cierto?, en este caso, enviarle este formulario, que respondan, ¿no es cierto?, la evaluación con los contenidos que manejen, y después nosotros analizamos, ¿no es cierto?, las preguntas que más cuestan, ¿no es cierto?, dónde están los mayores errores, dónde se equivocaron más, ¿no es cierto?, etcétera. Puntúe, o sea, las dos evaluaciones tienen una puntuación de 8 puntos, como se ve acá arriba. Ya, o sea, un punto por cada pregunta, es solamente para identificar si responde correctamente o no responde correctamente. Ya, revísenla, denle el visto bueno. Acá, ¿no es cierto?, hay una pequeña explicación más o menos de lo que se pretende, y les dejé, ¿no es cierto?, a todas las preguntas la opción no lo sé. Ya, ustedes les van a decir a la usuaria que en el caso de que no sepa, ¿no es cierto?, la respuesta, o no sepa cómo ejecutar o cómo realizar el procedimiento de la operación, usted, ¿no es cierto?, le va a decir que responda simplemente no lo sé. Así nosotros podemos verificar, ¿no es cierto?, si es que efectivamente está en algún contenido o no sabe nada del contenido. Lo de siempre, ¿no es cierto?, los formatos ahí, la institucionalidad y todo lo demás. Y acá les dejé, ¿no es cierto?, unos videos introductorios también de cada cosa. O por ejemplo, ¿no es cierto?, qué es lo que son frecuencias, cómo sacar frecuencia, ¿no es cierto?, cómo hacer la tabla de frecuencia. Y en este caso, ¿no es cierto?, que son los números enteros, ¿no es cierto? Y acá hay un video, si no me equivoco, de Julio Profe con respecto
a el uso de signos en los números enteros, ¿ya? Como complementario, ¿no es cierto?, de la información. En la plataforma deben haber videos también, ya, revisen el contenido, revisen los videos y si quieren me envían los videos, ¿no es cierto?, el link de YouTube para yo adjuntarlo también, ¿no es cierto?, a este formulario vía complementario. Nombre y apellido de la usuaria, como siempre, la región de la usuaria, ¿no es cierto?, también como siempre, para identificar esos conceptos, la ubicación, ¿no es cierto?, y luego lo que intentamos hacer con estas cosas. Por ejemplo, aparece, ¿no es cierto?, la imagen, acá aparece, ¿no es cierto?, la operación matemática, y en este caso, ¿no es cierto?, la respuesta. La respuesta ya está punteada. Ya en este caso, por ejemplo, la respuesta es la letra A o la primera, ¿no es cierto?, con el resultado de 49 que se marca con verde. Esto le va a aparecer a la usuaria después que conteste la prueba, ¿no es cierto?, con cuál se equivocó y cuál estuvo correcta, cuál estuvo correcta, ¿no es cierto?, y cuál estuvo incorrecta. Para que también ella sepa, ¿no es cierto?, en dónde se equivocó y qué sé yo. Así, ¿no es cierto?, lo fui colocando algunas con imágenes, algunas directamente, ¿no es cierto?, la pregunta, etcétera, pero la mayoría está, ¿no es cierto?, puesta con imagen y respuesta. Ya está hecho con mi correo, entonces las respuestas, ¿no es cierto?, me van a llegar todas a mí, que es lo que espero también, porque así lo evitamos, ¿no es cierto?, tener que estar juntando la evaluación y qué sé yo. Entonces yo tengo toda la información y después yo se las comparto a ustedes, ¿no es cierto?, vía Excel, como lo hemos estado haciendo hasta este momento. Y luego hay comentarios de manera opcional, ya no es necesario que lo respondan. Entonces, así con esto, ya, y así también con la de, bueno, esta de números enteros, ¿no es cierto?, que es la misma que tengo ahí, y esta, ¿no es cierto?, las de frecuencia, también el mismo formato, aparece, ¿no es cierto?, la introducción, luego el video explicativo, ¿no es cierto?, de la tabla de frecuencia, cómo sacarlo. Les recomiendo que vean el video ya para que aprendan también, ¿no es cierto?, qué es lo que van a hacer la usuaria, y luego, ¿no es cierto?, nombre y apellido, la región que corresponde a la usuaria, y luego, ¿no es cierto?, también las tablas de frecuencia, las preguntas, ¿no es cierto?, y la alternativa con respuesta. Acá también pusimos todas las tablas, ¿no es cierto?, así que debería estar mucho más ordenado, debería estar mucho más fácil, ¿no es cierto?, de poder realizar. ¿Ya? Entonces, la opción de ahora es que la usuaria responda en esta evaluación, manden las dos, primero manden números enteros y luego manden frecuencia, ¿vale? Aquí va a ser importante esta semana, estas 2 semanas, porque vamos a tener que trabajar un poco más en relación a las semanas anteriores, ya, o sea, un poquito más de contenido, puesto que se acerca la fecha de la evaluación. Entonces, les pedimos, ¿no es cierto?, que hacemos el acompañamiento. Acá hay unos videos introductorios. Recuerden, ¿no es cierto?, complementar con el contenido de la plataforma Graduate. Y vemos cómo les va a la usuaria. Ya acá hay que ver, ¿no es cierto?, qué tan bien les va, ¿no es cierto?, y qué saben y qué no saben. Y luego el viernes analizamos, ¿no es cierto?, las respuestas y las preguntas, ¿no es cierto?, que más dificultan y qué pasó y cómo se puede complementar esa información. Eso con las evaluaciones. Me faltan dos más, que son las 5 y las 6, pero esa, ¿no es cierto?, hay que transformarla desde otro punto de vista porque es un poquito más difícil, ¿no es cierto?, hacer la modificación y la adaptación a este contenido. Ya, pero los voy a hacer ahí sacando pantallazo y trabajando un poco, ¿no es cierto?, y se los voy a mandar también. Por mientras, esta semana me conformo con que trabajemos la evaluación 3 y la evaluación 4. Después la próxima semana podemos trabajar la evaluación 5 y la evaluación 6, complementando con las evaluaciones de lenguaje, ya, para preparar un poco esa situación, ¿no es cierto?, antes de la evaluación. Eso. Ya, de la misma manera entonces, ¿cómo van a hacer el apoyo con la usuaria? Ya, en el Drive también, ¿no es cierto? Y si no, se los mando también por el grupo. Está esta evaluación, ¿no es cierto?, que ustedes la conocen, el Venture y Lune, que trabajamos el semestre pasado, pero no la vamos a hacer como aplicación, vamos a tomar solamente un apartado de esto. Ya, bueno, acá está la tapa, ¿no es cierto?, que ustedes conocen. En esta parte, ¿no es cierto?, en la página número 3, cuando salen las instrucciones, en el subtest número 8 dice, ¿no es cierto?, resolución de problemas. Vamos a utilizar ese formato, ¿no es cierto?, para que ellas puedan organizar la información, ¿no es cierto?, de los problemas, para saber, ¿no es cierto?, qué datos tienen, cuál es la pregunta, ¿no es cierto?, cuál es la estrategia que van a utilizar, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces dice, antes de que los niños aborden este subtest, proporcionar un ejemplo inventado por el evaluador, en este caso usted, ¿no es cierto?, que desarrolle cada uno de los pasos del esquema. Ya la idea es que la usuaria pueda identificar los datos, identificar la pregunta, identificar la estrategia de resolución, la resolución de la operación, ¿no es cierto?, la respuesta y la comprobación. Entonces, váyanse al último, ya a la última página, el problema número 4. ¿No? Se plantea, ¿no es cierto?, la información, los datos, ¿no es cierto? Y luego, ¿no es cierto?, aparece la pregunta. Ese es el esquema y formato, ¿no es cierto?, de los problemas en matemáticas. Y luego, ¿no es cierto?, empieza. 1. ¿Qué datos tengo? ¿Cuál es la pregunta?
cómo encontraré la respuesta, la operación, ¿no es cierto?, que pueden utilizar, la respuesta y la comprobación. Solamente esos 6 pasos. ¿Vale? En relación, ¿no es cierto?, a los ejercicios que plantean las pruebas, la idea, ¿no es cierto?, es que la usuaria pueda identificar especialmente los datos para mí, ya la pregunta específicamente, ¿no es cierto?, qué le están preguntando y los datos. Por ejemplo, en el ejemplo que estuvimos revisando, ¿no es cierto?, de los metros cuadrados con pintura, yo les decía que hay información simbólica, o sea que aparece el 2, ¿no es cierto?, pero a veces aparece también, ¿no es cierto?, como palabra, 2. Es un dato igual, tienen que estar, ¿no es cierto?, conscientes de eso. Y a veces lo que la pregunta, ¿no es cierto?, también es importante en ese mismo ejemplo, ¿no es cierto?, que lo estuvimos revisando, no termina la operación matemática, ¿no es cierto?, cuando resuelve lo que se le está pidiendo, sino que tiene que aplicar ese resultado, ¿no es cierto?, a una pregunta para, ¿no es cierto?, determinar cuántos eran los galones de pintura que le faltaban. Entonces, saquen este formato, eliminen, ¿no es cierto?, bueno, se los puedo mandar yo, eliminemos esta parte de acá, ¿no es cierto?, y la idea es que ella pueda utilizar este esquema. ¿Qué datos tengo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se va a encontrar la respuesta, ¿no es cierto?, o sea, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Qué operación voy a utilizar, ¿no es cierto?, para hacer esa respuesta? Y luego, ¿no es cierto?, la comprobación y lo demás. Por lo menos, ¿no es cierto?, para que ellas puedan identificar cuáles son los aspectos críticos, ¿no es cierto?, de la pregunta. Ese va a ser su trabajo de apoyo esta semana, ¿vale?